pelo ahorita. Hola, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda. Me da mucho gusto de verlos todos aquí para alabar al Señor, puestos de pies para empezar con unas alabanzas. Antes de empezar, vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por darnos vida, Padre, y traernos a tu casa a alabarte y a glorificarte. Y Padre, te pido que bendigas este servicio y que bendigas a cada uno de nosotros que estamos aquí y que ayudes a que nuestros corazones estén en una posición humilde y agradecidos contigo por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Te pido que nos guardes y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Que nunca me dejará. Eres buen Padre, si eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, así eres tú. Paz es inexplicable, imposible.
Padre, ¿verdad, Padre? De lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él contigo está, un camino hará. Más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios. Él triunfó y a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Amén, gloria a Dios. Siempre hay razones por las cuales alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Y una de esas es que es poderoso, ¿verdad? Sigamos alabando. Y esperar
voy a estar sin mancha, de él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Cantemos juntos. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es fiel. Jesús es nuestra roca. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Ahora sí, ¿me escuchan? Bienvenidos, hermanos. Pues qué bendición ver otro domingo más aquí en la casa del Señor. Algo tan bonito que podamos salir de nuestras casas a reunirnos aquí a la casa del Señor y podamos compartir la palabra, escuchar la palabra que el pastor David Cañas nos trae todos los domingos, ¿verdad? Que es muy, pues la palabra, ¿verdad? Es pura verdad, es directamente de la Biblia y pues qué bendición que tenemos un pastor que se levanta todos los domingos a predicar al pueblo, ¿verdad? A predicarlos y la iglesia de Bethesda. Le damos gracias a nuestro Señor por nuestro pastor. También este domingo es el mes del pastor. Un aplauso a nuestro Señor por habernos mandado un pastor que se preparó para poder estar aquí enfrente y predicar lo que es la palabra, ¿verdad? Le damos un aplauso a ustedes, ¿verdad? Por haber venido, por haber estado aquí. Un aplauso a ustedes. También a nuestra gente que nos está mirando desde Facebook, ¿verdad? Los que están en las redes sociales. Vamos a darles un aplauso por estar escuchándonos. Y otra vez que sea fuerte, pero para nuestro Señor. Porque antes de decirles los anuncios que tenemos, sí quería decir un poquito de la palabra para que miren que qué bonito es venir a la casa del Señor, para aprender más de Él, para empezar a reconocer nuestras herencias que nos deja Él, ¿verdad? Porque es un Dios de amor, es un Dios amoroso y pues más que nada dio todo por nosotros, ¿verdad? Y lo sigue dando, nomás el chiste es de que lo recibamos nosotros y nos quitemos esa mentalidad que nos pone el enemigo que dice que no podemos venir a la casa del Señor porque no somos aptos para estar aquí en su casa, ¿verdad? Déjenme leerles aquí de Romanos, vamos a en Romanos 8, vamos a decir del 16 al 18, ¿verdad? Empieza, y el Espíritu mismo de testimonio, el Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ya el mismo espíritu que descendió y bajó a los apóstoles es el mismo espíritu que desciende y baja a nosotros. Entonces, el 17 dice, y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué vamos a hacer? Glorificados, ¿verdad? El chiste es la clave aquí es de que tenemos que estar junto con Dios, ¿verdad? Para recibir, con Jesucristo, para recibir esas bendiciones. Entonces, por eso los invito que vengan los domingos para que aprendan más de esas herencias que tenemos para nosotros, para que agarremos de esas promesas, ¿verdad? Que Dios nos dejó, para que, pues para nosotros, para poder tener una vida más saludable, más, no nomás en sí mismo, pero con su familia, con sus hermanos, con su iglesia, con la ciudad, con el pueblo. Y por qué no, ¿verdad? Con los gobernadores que están ahorita corriendo de elecciones. Si tendríamos la oportunidad de ir a saludar, pues podríamos ir a saludar y por qué no predicar de la palabra del Señor. Pero bueno, vamos a regresar a los anuncios, que tenemos varios anuncios este domingo. Le seguimos vamos a tener Pastor Appreciation, ¿verdad? Que es este mes, el mes de octubre es mes de apreciación por tu pastor. Qué mejor que orar por él y su familia este mes. ¿Quién se apunta para empezar las oraciones? No levante las manos. Vamos a orar cada quien en nuestras casas y vamos a orar por nuestros pastores y claro, por su familia, porque su familia hace fuerte también al pastor, ¿verdad? Si está uno a su lado de él, el pastor puede salir a predicar esa palabra, ¿verdad? Sabiendo que su amada va a estar en su casa cuidando de su familia. Entonces, ¿por qué no? El pastor y su familia son muy importantes y más que ese, siempre hay que orar por ellos, pero hoy es el mes de él, hoy es el mes del pastor y hay que orar por ellos. Reunión de mujeres va a ser octubre 14 a las 10:30 aquí en la iglesia. Y Girls Activity Nights es octubre 1, va a ser octubre 21 a las 6 p.m. Y Girls Activity Night es de 14 años para arriba, ¿verdad? Para más información le vamos a pedir que se comunique con Jessica y ella les puede dar más información sobre eso. Y para que no conoce a Jessica, si gustas pararte para que te conozcan, que no la va a conocer, tremenda guerrera de Dios, ¿verdad? Que nos las puso en el camino y la amada de nuestro pastor. Y seguimos invitando a los jóvenes los viernes. Los viernes seguimos reuniéndonos aquí, los jóvenes, para seguir predicando la palabra. Ese no estaba aquí, pero ya sabemos que todos los viernes los jóvenes pueden venir a la casa del Señor, ¿verdad? Y vamos a aprender un poquito más de la palabra. Y claro, vamos a pasar tiempo agradable juntándonos y platicando, ¿verdad? Conociéndonos más. Ya que estamos hablando de conocer, agarre ahí al lado de usted, salude a su hermano, a su familiar, a su esposa, a sus hijos, dile que Dios te ama, ¿verdad? Y les doy un minuto para que se saluden y esto es lo bonito de poder reunirnos aquí en la casa, ¿verdad? Que tenemos caras nuevas, varias familias que vinieron y siguen viniendo, tienen más del mes que empezaron a venir y pues ese crecimiento lo da nuestro Señor, ¿verdad? Lo da nuestro Señor y se los pone en su corazón de venir aquí a la casa de Él para aprender y claro, siempre la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a darle espacio a nuestro pastor para que pueda traernos el mensaje. Gracias, Rolando, una bendición que estemos en la casa de Dios. Déjeme decirle un evento histórico que aconteció el día de ayer, un evento histórico tan importante para la iglesia de Cristo. Estamos 1 de octubre por la bendición de Dios, pero hace 11 años atrás, el día de ayer, 30 de septiembre, hace 11 años atrás,
arrancó el ministerio Centro Cristiano Bethesda, que Bethesda significa casa de bondad, casa de misericordia. Y por la misericordia de Dios es que Bethesda empezó. A Bethesda se le dio una misión y una visión tan profunda de ir a alcanzar una generación de jóvenes. Una generación de jóvenes que, como todos, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Y por su gracia, aquí estamos. Aquí estamos obedeciendo el mandato de Dios. El 30 de septiembre del 2012 en Multiusos arrancamos. Y déjeme decirle que familias se unieron al Centro Cristiano Bethesda, familias que Dios puso el sentir. Una de ellas fue la jovencita Sofía. Sofía estaba estudiando en el seminario y vino a apoyar. El día de hoy está en Filipinas con su esposo sirviendo en la iglesia de Cristo. La familia Wynn, que más adelante tuvo que salir. La familia Gallardo, que ahora se quedó, está en First Baptist de Edinburgh. La familia Velázquez, que aquí está, fueron de los primeros que Dios puso en su corazón, en su espíritu, subirse a la misión y a la visión de Bethesda. Y mi corazón simplemente le puede dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho. 11 años, hermanos. 11 años. Y dice, cantábamos en la tormenta, Jesucristo es Rey. En la bendición, Jesucristo es Rey. En los que hemos ganado para Cristo, Jesucristo es Rey. Los que han crecido, Jesucristo es Rey. Los que vamos a seguir creciendo, Jesucristo es Rey en el Espíritu. Gracias a cada uno de ustedes y también quiero dar muy especialmente gracias. Hoy decía Rolando, mi amada, recuerdo cuando empezamos Bethesda, ella tenía un trabajo habitual como muchos de ustedes lo tienen. Ella era intérprete, trabajaba para una compañía internacional, interpretando. Recuerdo yo estudiaba mi primer pastorado y ella siguió trabajando. Secularmente, ¿verdad? Porque espiritualmente siempre ha estado también trabajando para el Señor. Pero recuerdo que empezamos Bethesda y nos reuníamos a las 9, 10 de la mañana, no recuerdo el horario. Y ella tenía que interpretar en las noches. Jessica, 1, 2, 3, 4, 5, intérprete español, papá. Y contestaba Jessica. Y empezaba ahí a traducir inglés a español. Pero su trabajo era toda la noche. Y recuerdo que a veces iba a dormir y despertaba para ir al servicio y Jessica todavía estaba despierta. Sí. Sirviendo al Señor. Y le doy gracias como esposo, como pastor, que en un momento le tuve que decir, tienes que dejar ese trabajo. Y fue obediente. Y ahora ha servido al reino del Señor, dejando su servicio. Y agradezco a Dios porque ha sido obediente. Muchas veces me ha dicho, mi amor, déjame trabajar. Yo puedo traer un cheque a la casa. Le digo, no, si trabajas para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Muchos de ustedes, de nosotros, con el sudor de nuestra frente, pues hay una compensación. Su compensación es la del Señor. Y todavía esta semana estaba trabajando en la oficina anoche y dice, es que estoy organizando esto. Le digo, ¿quieres seguir haciendo tesoros en los cielos, verdad? Ha tenido que depender que si este siervo puede darle algo, lo recibe con amor. Y lo digo porque dice la palabra de Dios que no te alabes tú mismo, que te alabe el extraño. Entonces, sea Dios honrando. Doy gracias por cada uno de ustedes que ha tenido en bien apoyar al ministerio Bethesda. Pero ¿sabe una cosa? Está haciendo tesoros en los cielos. Y más cuando lo hace con un corazón alegre, gozoso. Le decía a los jovencitos, a las señoritas, mijas, Bethesda ha llegado hasta aquí porque hemos aprendido lo que dice Mateo, que aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y les decía, sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es igual, amar a tu prójimo. Y hemos tenido en bien salir y ganar al prójimo para Cristo.
Y al soldado de Jesucristo que ha estado caído, darle la mano para que se levante y siga adelante. Si Bethesda ha seguido adelante porque hemos obedecido lo que dice Primera de Pedro, que los dones, porque nosotros tenemos dones y talentos, son para que los pongamos al ministerio. Somos ministros de Dios en nuestra familia, en la iglesia de Cristo. Y Bethesda ha tenido gente que ha dado sus dones y talentos. Y les decía, si hemos seguido adelante porque ha habido gente que ha tenido bien obedecer lo que dice la palabra de Dios en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, que han puesto sus diezmos y ofrendas a este ministerio para que el evangelio de Cristo se predique. ¿Usted se da idea cuántas almas hemos ganado a través de en cada ministerio, en cada obra y a través de las ondas radiales? No lo sabemos hasta el día que lleguemos delante del Señor y nos digan que a través de nosotros Dios obró para el evangelio. Bethesda ha seguido adelante porque ha habido gente, aún en este ministerio y fuera de este ministerio, doblando rodillas, orando a Dios, porque la iglesia de Cristo prevalezca, porque aquí se ha predicado la sana doctrina y mucha gente no tiene comezón de escuchar la sana doctrina. Mucha gente tiene ganas de escuchar buenas historias que exalta al ser humano, que le cumpla un Dios sus sueños al ser humano, y de eso vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de eso vamos a orar en agradecimiento al Señor. Rolando, pásale un micrófono al hermano Santiago, ven tú también y vamos a orar. Iglesia de Cristo, pongámonos de pie dándole gracias a Dios, porque si hemos llegado hasta acá es por el amor y el poder de Dios. Dale un micrófono al hermano Santiago. Si hemos llegado hasta acá, que a nadie le quepa duda, porque Dios mandó a empezar este ministerio. No yo, porque de ese caso hubiera empezado mejor una franquicia o algo más, sino Dios en su amor. Empieza el hermano Santiago, luego tú y termino yo. Oremos a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tu amor es inmenso, porque tu misericordia es grande y es nueva cada mañana para con nosotros. Te damos gracias porque tu mano poderosa se ha visto en cada uno de los años que han pasado para Bethesda, Señor, y te damos gracias por esos 11 años que cumple esta tu iglesia. Te damos gracias por la congregación, por cada uno de los hermanos que han conocido tu palabra a través de este ministerio. Te damos gracias por la vida de tu siervo, por su familia, y los ponemos en tus manos, nos ponemos en tus manos, Dios, para que sigas obrando y para que sigas bendiciendo esta obra, que siga adelante, que pueda extender el mensaje de salvación y que extienda tu reino en este lugar, que seamos luz y que seamos sal de esta tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así, Padre, venimos delante de tu presencia, Padre, para seguir pidiéndote, Padre, para seguir clamándote, Padre, que tú sigas siendo el que estás delante de nosotros, Padre. Si nosotros vamos a un lado, tú vas con nosotros. Hasta ahorita hemos sido testigos de que no nos has dejado, Padre. En circunstancias que hemos estado, Padre, tú estás ahí, Padre. Tú nos has sacado adelante. Te damos gracias por eso, Padre. Padre, te pedimos que tú sigas siendo nuestra guía, Padre, que tú seas nuestra brújula. Para donde quiera que vayamos, Padre, tú estarás con nosotros, Padre. Te pedimos también, Padre, por todos los hermanos aquí, Padre, que los sigas cuidando y protegiendo, Padre. Que les sigas dando ese ser de querer venir a tu casa, Padre, para reunirse con todos los hermanos aquí en Cristo, Padre, y poder aprender más de tu palabra, Padre. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu amor, Cristo. Amén. Y en el nombre de Jesús hay una iglesia, Señor, la iglesia local Bethesda, que por tu gracia, por tu misericordia, pero sobre todo por tu poder nació. Nació para cumplir tu misión aquí en el Valle de Texas, ganar uno más para Cristo. Nació para cumplir tu visión, Señor. Cada punto de tu visión, Padre, es tuyo. Y ayúdanos, si bien te place, Señor, que esta generación seamos los que cumplamos esa visión. Si no, hágase tu voluntad, tanto en los cielos como en la tierra. Y el día de hoy alzamos esta oración para decirte gracias, porque aún en los momentos de gozo tú has sido rey, en los momentos de tempestad tú has sido rey. Gracias por todo, Señor. Padre, aún perdónanos, Padre, las veces que te hemos fallado. Perdónanos, Señor. Pero acá hay un pueblo humillado delante de ti,
queriendo hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque hemos tratado de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Pero, Señor, ayúdanos a esmerarnos más, porque en juego están las almas, las almas. Y como decía el profeta, si nosotros no le hablamos a alguien de Cristo, que tú nos has puesto, esa sangre será demandada de nuestras manos. Ayúdanos a encontrarnos fieles a ti. Gracias por todo. Gracias por tu iglesia, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Los niños pueden salir y nosotros vamos al libro de Judas, así puestos de pie. Al libro de Judas tal vez nunca había escuchado, o tal vez sí ha escuchado que hay un libro en la palabra de Dios que se llama Judas. Es el antepenúltimo, antes de Apocalipsis, ahí está Judas. Judas capítulo 1, versículos 1 al 4, y me sigue ahí con sus ojos, con su vista. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Judas capítulo 1, que es solamente un capítulo que tiene, versículos 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestro común salvación. Acerca de nuestro común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu santuario. Prepara nuestro corazón, pero sobre todo nuestro espíritu, para entender y discernir esta palabra, para ponerla por práctica, Señor. Porque vivimos tiempos engañosos, Padre. Y entre más pase el tiempo, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y la maldad vendrá en diversidad, aún dentro de la iglesia. Y lo más sorprendente, que va a venir camuflajeado, maquillado, Señor, siendo o dando a entender que son hombres de bondad, son hombres de engaño. Ayúdanos a estar preparados como iglesia y en la sociedad y como familia. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. El profeta Oseas, uno de los profetas menores, en su libro, en el capítulo 4, versículo 6, menciona de esta manera, expresa de esta manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido. Escúchame bien lo que decía el profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Por cuanto desechaste, decía el profeta, el sacerdocio, yo también te desecharé. Yo te echaré, y también a tus hijos, dice, yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré. Yo me olvidaré de tus hijos. Así decía el profeta, mi pueblo fue destruido. ¿A qué pueblo se refiere? Bien sabemos ustedes y yo que se refiere al pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios llamó para manifestarse a las demás naciones. Recordamos los patriarcas. Abraham engendra a Isaac, el hijo de la promesa, no tomando en cuenta a Ismael. Abraham engendra a Isaac. Isaac engendra a su primogénito, a Esaú, y también a Jacob. Y Jacob lucha por la primogenitura y la bendición de Dios. Y a través de él viene la nación de Israel. 12 hijos, procrea 12 hijos que nosotros conocemos, que de ahí viene la nación de Israel, porque Jacob lucha por la bendición y el nombre se le cambia por Israel. Ahí viene la nación de Israel. Entonces a este pueblo Oseas se refiere. Cuando Oseas dice, mi pueblo fue desechado, fue destruido porque le faltó conocimiento. Interesante, ¿no? Y la iglesia de Cristo puede ser sacudida si le llega a faltar conocimiento, Tengamos cuidado. Es verdad que descansa en Jesucristo, pero la iglesia tiene que hacer su tarea, vivir el evangelio, predicar la sana doctrina. Tiene que hacer su tarea, porque vamos a ver que en el siglo I y aún en el siglo XXI la iglesia ha sido sacudida. Entonces estamos llamados a tener conocimiento. Mis queridos hermanos, no vamos a tener todo el conocimiento del mundo, no, es una realidad.
Nos vamos a despedir de este mundo y vamos a ser ignorantes en algunas áreas. Yo soy ignorante en muchas áreas. El único que lo sabe todo es Dios en sus atributos. La omnisciencia de Dios. ¿Qué es esto, pastor? Que Él no conoce ni pasado ni futuro. Él es el hoy, el mañana, siempre. Él conoce todo. Él lo sabe todo. Pero tú y yo sí estamos llamados a ser diligentes, a conocer algo tan primordial, que es la doctrina de la salvación que descansa en Jesucristo. Ay, pastor, es que a mí me interesa escatología. ¿Sabes que a mí también me interesa mucho escatología? Los tiempos proféticos. Y hay que profundizarnos en Ezequiel, en Daniel, en Malaquías, y después ir hacia Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses, o sea, lo que hablaba el Señor Jesucristo. Eso es escatología, los tiempos proféticos. Pastor, ¿y usted lo sabe todo? No, no lo sé todo. Tal vez no eres experto en los pactos que habló Dios en el Antiguo Testamento, en las dispensaciones, las diferentes maneras como Dios ha administrado a través de la humanidad, pero sí debes de ser experto en la administración que te tocó vivir, la de Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras a nuestros padres a través de los profetas, ahora ha hablado a través del Hijo de Jesucristo. Ahí tenemos que tener un conocimiento pleno y, como decía Judas, en común. El que no conoce su conocimiento de su salvación, cualquier doctrina los va a arrastrar. Van a ser bebés en la fe. Soteriología, la rama de la teología que se encarga del estudio de la salvación del ser humano, de la salvación de este pecador. Interesante. No estamos llamados a conocer todo. ¿Sabe que un licenciado en Derecho, qué es un licenciado en Derecho? Aquel que litiga las leyes, aquel que va a un tribunal, sea un tribunal penal, civil, laboral. ¿Qué es laboral? Las controversias que surgen entre los obreros y los patrones. ¿Qué es civil? ¿Cuándo está? Ay, no quiero poner este ejemplo, divorcios, iba a decir, patria potestad, los hijos. Un abogado no es experto en todo. Si usted llega con un abogado y dice, oh, yo te arreglo cualquier caso, salga corriendo, porque es tanto que él debe ser especialista en algo. Por eso usted busca un abogado en derecho penal, si su asunto es penal, civil, laboral, derecho internacional privado, etc. Y aún el abogado sigue estudiando. Pues nosotros algo tenemos que escudriñar y buscar siempre y tener bien definido en nuestra mente, porque la iglesia de Cristo puede ser sacudida por falta de conocimiento, y esto es la salvación, la doctrina de la salvación, tu crecimiento espiritual. Y esto a mí como pastor me preocupa, y estoy llamado hasta que Dios me dé las fuerzas, hasta que Dios diga predicar. Veamos el contexto. Judas, ¿es Judas Iscariotes el que está escribiendo? No, mis queridos hermanos, no es Judas Iscariotes. Bien dice hermano de Santiago, Santiago el que escribió también la carta de Santiago, era un líder de la iglesia primitiva, eran medios hermanos de Jesucristo. Esta carta se escribe aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Eso es Judas. Y dice Judas, tenemos algo en común, la salvación de Cristo. Sobre eso vamos a navegar y vamos a aprender. Mis queridos hermanos, en el siglo I había problemas que no conocían bien acerca de la doctrina de la salvación. En el siglo I no estamos exentos de eso. Tengamos mucho cuidado. Vamos al versículo número 1, dice la palabra de Dios. Judas, escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. En este primer enunciado que Judas empieza a escribir inspirado por el Espíritu Santo, tenemos una enseñanza tremenda. Sabía que hay compañías grandes, compañías nacionales o internacionales que tienen sus normas de conductas o sus reglamentos, mandamientos que firma un trabajador en su contrato laboral cuando va a esa compañía. Y dentro de esas reglas tiene puntos muy estrictos. Uno de esos puntos que algunas compañías no permiten que haya trabajadores que sobre ellos corre la misma sangre. Muchos no permiten que trabajen hermanos, primos hermanos o papá con hijo.
No permiten. También dentro de sus estatutos no permiten que los trabajadores se involucren sentimentalmente. ¿Y sabe por qué? Por la sencilla razón que muchas veces el ser humano no tiene la inteligencia, la capacidad, la prudencia, la diligencia de saber diferenciar las diferentes relaciones. En el área laboral no es mi hermano, somos trabajadores, pero muchas veces el sentimiento nos gana, mi hermano, nos metemos, o el romanticismo. Entonces por eso las empresas no permiten, porque muchas veces el ser humano no tiene la capacidad de saber diferenciar las diferentes relaciones a las cuales estamos llamados. Y más una relación de autoridad. Y pastor, ¿por qué me cuenta esto? ¿Sabes por qué te cuento esto? Por la sencilla razón que Judas, el siervo de Jesucristo, sabía diferenciar esta relación. Judas pudo haber escrito de esta manera: Judas, hermano de Jacobo y de Jesucristo. Porque dentro, conforme a la carne, Judas era medio hermano de Jesucristo. Los unía junto con Santiago, los unía la misma mamá. Venían, según la carne, de María. Interesante, ¿no? Pero los desunía el papá. Judas y Santiago eran hermanos, hijos de María y José. María, la Virgen, tuvo hijos después. Pero aquí Judas no se presenta como hermano de Jesucristo. Hace una separación de relación, y no solamente una separación de relación, hace una separación de autoridad. Oh, wow. Qué tremendo. Hace una separación tan clara de autoridad, donde dice Judas, siervo de Jesucristo. Oh, interesante. Y hermano de Jacobo o Santiago, el líder de la iglesia primitiva, el líder de la iglesia del Dios verdadero, columna de la verdad. Pero dice, aunque Jesucristo fue mi hermano según la carne, yo soy siervo de Jesucristo. Y todo aquel que ha sido llamado a salvación es un hijo de Dios, pero también debe de entender y comprender que somos siervos de Jesucristo. Y estamos aquí para vivir conforme a su propósito, a cumplir una tarea. Usted quiere larguras de día en la tierra, quiere que le vaya bien. Pues ahí está el mandamiento con promesa en el Antiguo Testamento: honra a tu padre y a tu madre. O sea, un mandamiento tan hermoso. Pero eso añade vivir bajo el propósito de Dios. Vivir bajo el propósito de Dios. Entonces Judas sabía que su propósito era predicar el evangelio, pero era siervo de Jesucristo. Interesante, porque la palabra siervo viene del griego original de la palabra doulos, que no se traduce totalmente como siervo, se traduce como esclavo. Oh, wow. Siervo de Jesucristo, traduciéndolo del griego al español, según el diccionario Strong, un término tan profundo es esclavo, donde Judas está diciendo: yo vivo por la voluntad del Curios, el Señor Jesucristo. La iglesia se ha olvidado de eso. Muchos piensan que Jesucristo es su siervo, que está aquí para cumplir sus sueños. Pero no, entonces Judas sabe distinguir esa relación, no solamente sanguínea, sino esa relación de autoridad tan importante. Y hay que enseñarle, por eso tomo esta aplicación. Si yo nomás les predico y no les aterrizo a aplicarlos contemporáneamente, pues estoy haciendo un trabajo, pero me está faltando algo tan importante, la aplicación. Entonces vemos que aquí Judas sabía distinguir las relaciones. Hay que enseñarnos nosotros, pero sobre todo a las futuras relaciones. Mi hijo, mira, cuando tú vayas allá, este es tu lugar, este es tu puesto. Si te toca empezar desde abajo y tienes un manager, respétalo. Debes de saber estar bajo autoridad para que un día, primeramente Dios, con la voluntad, te pongan sobre autoridad. Hay que enseñarles. Y aquí Judas, cuando yo escribía algo que me llama la atención, digo, qué interesante. Él no empieza con credenciales: ay, Judas, hermano de Jesucristo, sino siervo de Jesucristo. Seguimos, dice la parte B del versículo 1: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo.
Aquí Judas les está escribiendo a la iglesia del Dios verdadero, columna de la verdad. Le está escribiendo a la iglesia de Cristo, porque les está diciendo a los llamados. Wow, qué bendición tenemos. Que cuando el Espíritu Santo nos llamó, te tocó a la puerta de tu corazón, de tu espíritu, y te dijo, me dijo, David, eres pecador. Y me estaba convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Fuimos llamados por la gracia de Dios. Pero añade Judas. Esto es tan importante, estos puntos doctrinales, porque muchos piensan, no, me llama varias veces, Dios me santifica varias veces, me bautiza varias veces, mi salvación la voy a perder, mi salvación ¿dónde está? No, a los llamados, tiempo pasado, ya te llamó. Segundo, santificados en Dios. ¿Qué conlleva esta palabra tan hermosa doctrina? O sea, a los que apartaron para Dios, dice santificados. La palabra santificado significa apartado para Dios, escogido para Dios, santificados en Dios, apartado para Dios. ¿Sabes para qué? No, Dios nomás te apartó por apartarte. Ay, qué bonito está mi hijo y aquí. No, para que anduviéramos en buenas obras de antemano. Tú estás capacitado en el poder del Padre, el llamado que te da el Espíritu Santo y te convence, y guardados en Cristo para andar en buenas obras. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre, apartados para Dios, y guardados en Jesucristo. Y la iglesia de Cristo sufriendo, buscando otras doctrinas. Ya fuiste apartado para Dios Padre, fuiste llamado. Estás guardado bajo la protección de Cristo Jesús. ¿Sabe que estas tres palabras doctrinales, lo único que denota, lo único que conlleva es tu salvación, pero no una salvación temporal, una salvación eterna? Cuando Judas le está escribiendo a la iglesia verdadera, al trigo que tenía que crecer con la cizaña, les está diciendo, hey, les estoy escribiendo a los llamados, a los santificados en Dios Padre, aquellos que fueron apartados por Dios Padre para andar en buenas obras de antemano, a los guardados en Cristo Jesús. A estos que tienen una salvación no temporal, sino eterna. ¿Se da cuenta qué hermosos puntos doctrinales? Como siervo de Dios, cuando voy a empezar una serie, empiezo a orar. Dime, Señor, ¿qué le enseño a la iglesia? Y me muevo entre la iglesia y escucho comentarios, pastor, y mi salvación, pastor, y que la redención de que habla el libro de Efesios, y empiezo a escuchar, digo, ok, vamos a hablarles sobre esto. Si a ustedes les queda bien claro su salvación, su redención en Cristo Jesús, su justificación, como siervo de Dios me doy por bien servido. Su llamado, su santificación por el Padre, escogido, apartado, llamado a buenas obras. Versículo número 2, y añade la palabra misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí vemos el deseo del siervo de Dios. ¿Sabe que muchos siervos de Dios, este no es su deseo para la iglesia de Cristo? Enseñan, predican otras cosas y es su predicación cada domingo de diferente manera. Y saben que tienen multitudes, pero el deseo de Judas es misericordia, paz y amor hacia la iglesia de Cristo. Pero muchos sus deseos predican sobre una doctrina de la prosperidad, una doctrina de la multiplicación material. Incluso escuchaba, no puedo decir un siervo de Dios porque no está predicando la palabra, o sea, una persona que, como dice Pablo a la iglesia de Colosenses, tengan cuidado de estos buenos oradores, y de eso lo vamos a tratar. Y este siervo, no de Dios, no sé de quién sea, decía, y es de dominio público, lo puede ver usted en un video, decía, y yo le reclamaba a Dios, ¿dónde están mis millones? ¿Por qué el impío tiene? Y oh, wow, y la gente grita, ¿dónde están mis millones? Ese es el deseo de su corazón.
Pero el deseo de este siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, está basado en algo que no es material, en algo que no se ve. Pastor, ¿y lo material no es necesario? Muy necesario. Jesucristo tenía su administrador de finanzas. Judas, no, Judas Iscariote. Iscariote cargaba con las monedas, los denarios, para el ministerio del Señor Jesucristo. Claro que no es necesario. Claro que es necesario. Pero lo más necesario es la plenitud de la vida que es en Cristo Jesús. El deseo de este hombre que el día de hoy estamos aprendiendo son cosas inmateriales, pero cosas que nada puede comprar. Nadie puede comprar 1 kilo de misericordia que ustedes y yo la necesitamos delante de un Dios santo, 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 donde jamás se ha equivocado, donde es puro. Por eso Judas dice, la misericordia de Dios sobre tu vida es oro. Tú la necesitas. Yo la necesito. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene gozo? Porque no ha aprendido a descansar en la misericordia de Dios. Pero no solamente pide Judas sobre la iglesia, porque nosotros tenemos que disfrutar aún de la misericordia de Dios. Y tenemos que disfrutar lo que dice lo segundo, misericordia y paz. Oh, wow. ¿Cuánta gente quisiera poner algo material y poderlo cambiar por la paz? Dormir en paz, comer en paz, caminar en paz, trabajar en paz, administrar tus cosas en paz. Wow. ¿Sabe cuál es la enfermedad del siglo XXI? El afán y la ansiedad. Y Judas le escribe a la iglesia misericordia y paz. ¿Sabe cuál paz? La que habla la carta a la iglesia de Filipos. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones, nuestro espíritu en Cristo Jesús. Esa paz pedía Judas para la iglesia de Cristo. Es la paz que yo oro que ustedes tengan, que yo tenga en mi vida. ¿Sabe que con la paz de Cristo nuestro cuerpo está tranquilo y puede tener una vida más saludable? Y valga la redundancia, una vida más en paz. Paz. No contento, Judas dice, y amor, y el amor de Dios derramado en vuestros corazones. Imagínense una persona con el amor de Cristo. ¿Qué va a dar? Va a dar amor. Pero una persona que está batallando y no conoce el amor de Cristo, batallamos aún en las pruebas. Y el siervo de Cristo dice, o sean multiplicados. Wow, ¿cuántos quisiéramos esto? Que se nos multiplique la misericordia de Dios, la paz de Dios y sobre todo el amor de Dios. Pero no, el mundo busca otras cosas y tristemente a veces la iglesia, en vez de ir corriendo como la iglesia de Cristo, quiere correr como el mundo corre, como que si al mundo le va muy bien. No, mis hermanos, si nosotros no nos ponemos listos, no nos va bien. Al mundo mucho menos. Dice, o sean multiplicados. La gente quiere a veces multiplicar otras cosas. Lo que decía esta persona, ¿dónde están mis...? Yo le reclamé a Dios, mira, no tiene el temor, no tiene ni temor de reclamándole a Dios. A Dios se le llega con humildad.
Se le llega reconociendo su soberanía. Pero este era el corazón del siervo de Dios llamado Judas, que pide que la misericordia, la paz de Dios y el amor de Dios sea multiplicado en nuestras vidas. Y esa es mi oración del día de hoy, que para mi vida, para usted, para cada miembro de Bethesda, para la iglesia de Cristo, puedan tener esa paz, esa misericordia, descansar en la misericordia de Dios, pero sobre todo el amor de Cristo Jesús, que sobrepasa, que es tan alto, tan ancho, que nadie puede describir el amor de Dios. Versículo número 3. Amados, por la gran solicitud, escuche bien lo que dice el texto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí vemos que había un punto de urgencia. Dice el texto bíblico que el siervo de Jesucristo llamado Judas, dice, tenía un punto de urgencia que con gran solicitud quería escribirles. Y este punto de urgencia era algo que tenemos en común. Interesante, porque cuántas cosas podemos tener en común como seres humanos. Muchas veces pensamos que nada tenemos en común. Quisiéramos separarnos de todos porque no es igual a mí, no tengo nada en común. Cuando se casan dos personas, ya pasan a ser, aunque son una sola carne, pero son dos cabecitas y se dan cuenta que tal vez en el noviazgo tenían todo en común. Pero cuando empiezan a vivir juntos se dan cuenta, qué diferentes somos. Y es que eso es la realidad. Pero tú y yo podemos ser diferentes en muchas cosas, mis queridos hermanos. Podemos ser diferentes en edad, en estatura, en lo físico. Podemos ser diferentes en nuestra manera de vivir, en nuestros pasatiempos, en la manera como trabajamos. Podemos ser diferentes en muchas cosas. Es más, somos diferentes hasta en diferentes generaciones. Tus hijos ya son otra generación. Incluso aquí puede haber 3 generaciones, los que estamos aquí y los que están estudiando. Podemos ser diferentes en muchas cosas, pero algo que debemos de estar en común, lo que dice la palabra de Dios. Judas le escribe, dice, tenía algo, una solicitud, algo de suma importancia de escribirles, algo en común. ¿Y sabe qué es eso? Dice el texto bíblico, la salvación. Tenemos común salvación. Podemos ser diferentes en muchas cosas, pero algo sí te debo decir, si somos la iglesia de Cristo, tenemos algo en común, que nada ni nadie nos lo puede quitar. Nada ni nadie nos puede separar, que es el amor en Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo profundo, ni lo porvenir ni potestades, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Tu salvación y mi salvación descansa en Cristo Jesús. Por eso es necesario que nosotros aprendamos de esta rama de la teología, que es la soterología, se encarga del estudio de la salvación. Bendita salvación. ¿Sabe que antes el pueblo de Israel, la nación de Israel, andaba sacrificando animales para poder ser salvos o venir a la expiación de sus pecados, para alcanzar la misericordia ese año? Pero ahora la salvación que tenemos en común es a través del Cordero llamado Jesucristo. Y la iglesia y otros lugares predicando otras cosas, y tanta gente sin saber en dónde descansa su salvación. Pastor, pero no es problema del primer siglo, es problema también del siglo XXI. Mi pueblo, manda a Dios al profeta Oseas a decirle a su pueblo Israel, mi pueblo pereció, fue destruido por falta de conocimiento. Yo he visto gente sufrir y separarse de la iglesia verdadera por no conocer la doctrina de la salvación. Algo en común. Y esta es la salvación, que es a través y solamente a través de Jesucristo. Y Dios, escúcheme bien lo que dice su palabra en el libro de Números. Dios no es hijo de hombre
para que mienta y se arrepienta y que diga, hoy te di la salvación, mañana te la quito. No, 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 no. ¿Sabe por qué tiene ese concepto algunos maestros humanos? Porque tienen el concepto de Dios como que si Dios es un ser humano. Dios no es humano, Dios es Dios, es espíritu y es verdad. Por eso la palabra de Dios en Números 29, 19 dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Y añade más, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ay, sí, ay. Pero algunos enseñando a Dios como que Dios es hombre como tú y como yo. Que hoy dijimos que sí, pero vino otra ola y decimos que no. No, Dios no es hombre. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Si Dios te la dio a través de Cristo Jesús, atesórala como el tesoro más grande, la salvación, y vive para la alabanza de su gloria. ¿Quieres la paz, la misericordia y el amor de Dios? Vive bajo su propósito. Pero fíjese lo que añade en la parte B del versículo 3b, dice la palabra de Dios: me ha sido necesario escribiros y exhortaos que contiendas ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Oh, wow. Aquí Judas lanza un grito de guerra, mis queridos hermanos. Wow. Nosotros no estamos llamados a contender, pero aquí el texto dice que sí. Es más, nos está exhortando. ¿Sabe lo que significa la palabra exhortar? Cuando dice tenemos en común la salvación, pero lo tenemos para un propósito. Oh, le escribo a la iglesia de Cristo. Este común que tenemos todos, iguales que la salvación, lo tenemos con un propósito. Y los exhorto, dice la palabra. O sea, nos insta. Nos llama. Cuando usted o yo exhortamos a alguien, le damos un consejo, le estamos diciendo, deja de hacer esto, no está bien. O le estamos diciendo, hey, te exhorto a que hagas esto. Te animo. Lo que conlleva la palabra exhortación es que nos anima, nos insta. ¿A qué? El texto nos lo dice, exhortaos a que contiendáis. Wow, la palabra contender, si usted la busca en el diccionario de la Real Academia Española, significa luchar con armas. Otro significado es pelear o discutir por conseguir un propósito. O sea, que Judas le dice a la iglesia del primer siglo, te exhorta a que contiendas por la fe que una vez te fue dada a los santos. O sea, lo que nos está llamando, nos está instando, nos está excitando a luchar. Que con nuestros labios defendamos la fe de Jesucristo. Wow, pastor. Es lo que nos dice el texto bíblico. No contiendas por otras cosas. En la mucha palabrería puede haber pecado, dice Proverbios. No contiendas muchas veces con el necio. Guarda tus fuerzas, tu energía. La vida es una. Pero algo que sí debemos de contender, y nos exhorta la palabra de Dios, no nos dice, ay, si quieres o no. Los exhorto a que contiendas por la fe, que una vez fue dada a los santos. Si un día esa fe te fue dada, esa fe tienes que vivir por ella y luchar por ella. Es la fe puesta en la persona y en la obra de Jesucristo. Si algún conocimiento se levanta falso contra la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, tú estás llamado, estás exhortado, yo estoy llamado a contender, a luchar, a proclamar la verdad de Cristo. Porque añade el texto, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez, a los santos. Muchas veces, ay, pastor, es que yo para ser santo necesito tal vez hacer. No, tú no necesitas hacer nada para ser santo. ¿Cómo, pastor? No. Tu fe puesta en la obra de Cristo Jesús te hizo santo. En tu posición. A veces no logramos entender esos puntos doctrinales y andamos viviendo, oh no, soy el más mendigo, soy bien pecador. Pero mira, en tu posición junto a Cristo Jesús, cuando tú le dijiste a Cristo Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, acepto tu persona, tu obra en la cruz del Calvario, esa muerte santa
te limpió a ti. Y por eso es que el Padre cuando te ve como dice Judas, a los santos. Judas no sabía cómo estaban viviendo muchos de ellos, pero no les quita su posición en Cristo Jesús. Es que yo no te la di. Yo no te puedo quitar algo que yo no te di, ni hice nada por eso. ¿Sabes quién te la dio? Jesucristo. Así que vive por Él. Hónralo a Él. Glorifícalo a Él. Judas no les podía quitar algo que a los santos. Si tú eres un hijo redimido, un santo de Jesucristo, contiende, te exhorto a que luches por la fe de Cristo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Esa es tu posición unido a Jesucristo. Por eso tienes que proclamar y declarar lo que dice Gálatas 2:20. No declarar que Dios te tiene que bendecir, te tiene que multiplicar. Ya está mandando la gente a Dios. Tienes que proclamar que con Cristo estás juntamente crucificado. Porque espiritualmente ahí estuviste. Por eso el Padre cuando te ve, no ve tu pecado. Ve la sangre cuando Jesucristo dijo consumado es. Qué hermoso. Eso es la realidad. Pero vivamos para eso, para glorificar y exaltar el nombre santo de Dios. Pero aquí nos surge una pregunta: ¿por qué Judas con ese denuedo, con esa capacidad da este grito de guerra que le dice a la iglesia de Cristo, te exhorto a contender? O sea, te animo, te extiendo esta invitación a que vayas y luches con tus palabras, proclames la fe que está en Cristo Jesús. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Nos puede surgir esta pregunta. Es la respuesta del por qué nos lo va a dar el contexto histórico, cultural del siglo I, pero sobre todo espiritual. ¿Qué estaba pasando en la iglesia del primer siglo y que aún el día de hoy está pasando en la iglesia de Cristo? ¿Sabe cuál era el principal problema que estaba enfrentando la iglesia de Cristo en ese tiempo? La apostasía. Oh, wow. Ser un apóstata. Qué cosa tan dura. La iglesia de Cristo estaba enfrentando en el primer siglo y aún el día de hoy, en el siglo XXI, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando la gente se aleja de la verdad de Dios. Esta gente conoció la verdad de Dios, fue expuesto a la verdad de Dios y se aleja de la verdad de Dios para seguir una doctrina falsa. Esa es la apostasía. Fueron iluminados, gustaron de la palabra de Dios en un momento. Fueron iluminados, mas no sellados. Gustaron. Pero ya después dicen, no, como que creo que esto es más atractivo, se acomoda más a mi estilo de vida. Y se vuelven apóstatas. Y dejan la verdad de Dios por seguir una doctrina falsa. Interesante. ¿Cómo define el diccionario de la Real Academia apóstata? Escuche, persona que reniega de la fe cristiana o de las creencias en que ha sido educado. Eso es puro mito, es una leyenda. O sea, ¿cómo que Jesucristo resucitó? Y no solamente reniegan. La definición que yo le estoy dando, no solamente reniegan, sino que se van a seguir una doctrina falsa. Era lo que estaba batallando la iglesia del siglo I. A ellos, a estos santos les da una comisión: contiendan con ellos. Cuando alguien te venga y te quiera predicar un evangelio diferente, no es que haya otro evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, sino hay algunos que lo perturban. Y si aún fuera un ángel del cielo que bajara, se ha llamado anatema, maldito. Y aquí Judas lo que nos está diciendo: si alguien te anunciara en un evangelio, defiende tu fe, conoce tu salvación, conoce la palabra de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por ignorar los estatutos, los mandamientos, la palabra de Dios. Conoce. Te puedo recitar tantos versículos donde descansa tu salvación. Ahí sí nos manda a combatir.
Y no a todos, ¿eh? Fíjate cómo termina el versículo número 3. Una vez dada a los santos, no a todos. No le está diciendo a la creación o a la demás gente, hey, debes exhortar, debes combatir por la fe de Cristo. No, a los santos. Si tú eres un santo de Jesucristo, si tú eres un santo de Dios, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, estás llamado a defender la fe cristiana. Versículo número 4, dice la palabra de Dios, porque algunos hombres, fíjese lo que dice el texto bíblico, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Wow, fíjese lo que dice el texto, pero el maestro Nazareno lo describió de esta manera. Cuando él anduvo predicando, da una parábola del trigo y la cizaña. Dice, ay, que el agricultor había sembrado puro trigo, pero alguien sembró cizaña. Y wow, dice, no, pues vamos a arrancarlas. Y dice Jesucristo, espérense. Tienen que crecer juntos. Pero va a llegar un momento donde hay que separarlas, pero espérense. Y si usted investiga un poquito de esta parábola, es que el trigo y la cizaña son tan parecidos. Es que aquí el texto bíblico está diciendo que las personas que vienen así, dice, vienen encubiertas. Tal vez en Bethesda no tenemos ese caso, espero que no, pero tal vez en otras iglesias, en la Iglesia Universal de Cristo, tenemos que orar. No crea que vienen a decirte, oh no, es que vengo a dividir la iglesia de Cristo. Yo quisiera dividir a tu familia. Yo quisiera que tus generaciones no tuvieran la bendición de Dios. No vienen así. Dice la palabra de Dios que vienen encubiertos. Nuevamente, para poder entender este texto, vamos a ir a nuestro contexto espiritual, histórico, lo que está pasando. Pero déjeme decirle que a Jesucristo esto no lo agarró de sorpresa, ¿eh? A Dios Padre tampoco lo agarró de sorpresa. Como que Dios está asustado, no, oh no, van a destruir mi iglesia. A Dios no. Por eso Dios da su palabra inspirada, la palabra profética más segura, dice la que tenemos, para que estemos alertas. A Dios no lo agarró de sorpresa, porque dice la palabra de Dios que ya ellos habían sido destinados. Pastor, ¿y eso cómo funciona? O sea, ¿cómo se puede destinar a una persona a que cumpla un propósito, un fin, desde antes? Tú y yo no podemos. Dios es Dios. Dios tiene un carácter y un atributo que nadie más tiene. Ni Satanás y sus demonios que tienen poder, no lo tienen. El único que lo tiene es Dios. Por eso dice la palabra, los había destinado de antemano para estas obras. A ti y a mí nos ha destinado a buenas obras. Estamos llamados a hacerlas, pero ellos estaban llamados, destinados a cumplir este propósito. O sea, aquí el texto bíblico a Dios no lo agarra de sorpresa, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Wow, son la secreta que quieren destruir la iglesia de Cristo. Tú y yo no debemos ser de la secreta, nosotros debemos de ser la luz en el mundo. Aquí está un hijo de Dios, un santo de Cristo. Pero estos hombres entran encubiertamente, pero Dios ya lo sabe, dice. Los que antes habían sido destinados para esta condenación, ya están condenados. Wow. Y me explico en este punto. Este punto descansa en el atributo de Dios llamado omnisciencia. Que Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. No crea que Dios está esperando, ¿qué va a pasar en el año 2100? Y ahí está Dios como con sus ángeles orando, pensando. No, Dios ya lo sabe. Aún dice el texto, no sabemos nosotros el tiempo, pero Dios lo sabe, que un día va a reinar con Israel por 1000 años, nuestro Señor Jesucristo. Dios ya lo sabe. Esa es la omnisciencia de Dios. Por eso en la omnisciencia de Dios dice, a estos yo conocía su corazón, yo conocía lo que iban a hacer, yo conocía lo que ellos iban a decidir. Entonces Dios los preparó, los destinó con un fin y eso es destino, que tienen un fin y un propósito, que engañaran a mi iglesia. Pero yo iba a mandar a mis siervos para que escribieran la palabra profética más seguros y ellos estén preparados.
y sepan discernir una buena doctrina de una mala doctrina. Entonces, aquí el punto que vemos, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué Judas escribe con esta solicitud a la iglesia y sobre la salvación y que estén alertas porque se están infiltrando gente mala, gente perversa que está cambiando la doctrina? ¿Sabe por qué? Porque había falsos maestros como el día de hoy y estaban predicando el gnosticismo. Gnosticismo. ¿Qué era esto, pastor? Era una doctrina falsa que venía de los griegos, que iba en contra de dos principales doctrinas del cristianismo. Los maestros que enseñaban el gnosticismo enseñaban, escúcheme bien por qué Judas escribió esto, enseñaban en primer lugar que Jesucristo no se había hecho carne. Oh, wow. ¿Sabe que el día de hoy muchos enseñan que Jesucristo es el Hijo de Dios, un profeta más, esto que el otro? Y estaban enseñando que Jesucristo no se había hecho carne. Por eso dice, niegan al Dios soberano, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan capítulo 1 versículo 14 dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y esto es enseñando una doctrina diferente. Segundo, lo que enseñaban estos maestros falsos se oponían a la ética cristiana. Tú y yo estamos llamados como hijos de Dios a tener una ética cristiana. Lo que está diciendo, impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, ellos estaban enseñando, mira, tú puedes vivir el estilo de vida que más te agrade a ti. ¿Y sabes qué? Dios no va a traer alguna disciplina sobre tu vida. La palabra nos enseña algo diferente. Cuando un santo, cuando un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, decide vivir un estilo de vida de pecado, escúchame bien, no pecar, sino vivir un estilo de vida, practicar el pecado, dice la palabra de Dios en Hebreos, que al hijo que Dios ama, disciplina. No estamos diciendo que Dios porque la regaste una vez, dos veces ya viene y... No. Cuando tú eres hijo de Dios, eres santo en tu posición. Estás llamado a vivir en santidad. Pero tú decides vivir otra vida diferente que no es en santidad. Dice la carta a los Hebreos. Dice, si recibiste de nuestros padres terrenales nuestra disciplina, ¿acaso ustedes son bastardos para que no reciban una disciplina del Padre Celestial? Y en la iglesia del primer siglo, estos maestros gnósticos estaban enseñando, tú puedes vivir el estilo de vida que quieras y la disciplina de Dios no va a venir a tu vida. Estaban enseñando que Jesucristo no se hizo hombre. Es negar la deidad, la divinidad, pero sobre todo la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Con esto voy a terminar, mis queridos hermanos. Estas enseñanzas en el siglo I estaban siendo muy atractivas para mucha gente. Que el apóstol Pablo, que Santiago, que Judas, que Pedro, los siervos de Dios habían llevado el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Pero se levanta una falsa doctrina a donde a los oídos de los hombres les empieza a gustar. Ay, pues yo acomodo a Dios a mi manera. Dice, no es así. Una iglesia del primer siglo que no estaba bien preparada en sus principios doctrinales, en los principios de donde está cimentada nuestra fe. Mis queridos hermanos, y la iglesia de Cristo el día de hoy no está exenta de eso. Hay lugares donde están llenos, donde les dan una repasada a Jesucristo, la lámpara de Aladino. Hay iglesias donde les cuentan historias. Y déjame decirte que lo más interesante es que están entre nosotros. Así pasó en el siglo I. Y dice la palabra que venían encubiertos. Le cuentan historias.
Y son historias bíblicas. Y yo no estoy en contra de las historias bíblicas, son hermosas. Pero les enseñan historias bíblicas donde al ser humano les dicen: tienes un Dios que va a cumplir tu sueño. Tienes un Dios que no demanda santidad de ti. Tienes un Dios que está aquí para cumplir tu sueño. Les cuentan historias donde en vez de levantar el nombre de Dios, levantan al ser humano. Y hay lugares llenos, y aquí en el estado, donde hay un predicador, donde en vez de exaltar la grandeza de Jesucristo, su divinidad y su encarnación, exaltan al ser humano y te dicen: tú tienes un campeón que llevas dentro. Y el ser humano: yeah. ¿Cuál campeón? Ten cuidado de ti, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Oh, claro, si no sigues al maestro, no le eches la culpa a nadie más, tú solito te vas a estrellar. Y el día de hoy hay lugares donde te encuentran historias bíblicas y hasta llora la gente, apasionados. Ay, sí, ese campeón, voy a sacar ese campeón. Cuando la palabra de Dios le dijo: si tú no tienes cuidado de ti mismo, eres el primero que te vas a estrellar allá. Historias donde les dice: oh, wow, tú puedes lograr el sueño que nunca tuviste. Y nunca predican sobre la divinidad, la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. No estoy en contra. Es más, a mí las historias bíblicas me encantan. Lo que estoy en contra es que exalten al ser humano, que proclamen el sueño del ser humano, que te prediquen de la sombra. Oh, wow, ¿cómo, pastor? Es que todo el antiguo, todas esas historias que ves, era la sombra de lo que iba a venir en el verdadero, en Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el ángel de Jehová se aparecía, era una cristofonía, una teofonía de Jesucristo. Oh no, pero mira, saben miles de historias, pero no conocen su fe en Cristo Jesús. Por eso Judas le dice: te exhorto, te mando, te demando a que contiendas por tu fe. Pero ¿cómo vas a defender algo que no conocemos? Si todavía ni estamos seguros si en verdad soy salvo o no. Había una persona que no me queda duda que se quería acercar a Dios, pero de la manera incorrecta. Vivir un estilo de vida y dependiendo de historias formidables de la palabra, pero no dependiendo del maestro de Nazaret. Hasta me decía: mira, pastor, estas alabanzas, hay unas alabanzas que lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir. Oh, sí, lo que era mío. Y se enfocan, pero no han muerto a la carne. Le digo: es que tú estás llamada a vivir para Cristo, y ese estilo de vida a Dios no le agrada. No. O no he confrontado el pecado, así me va a pasar. No, me dice. Es más, en esta iglesia ni desciende el Espíritu Santo. No sabía de la doctrina del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, vive en ti, eres templo del Espíritu Santo. Ahí vive la santidad de Dios. La sombra, todo el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, era la sombra de lo que venía anunciando al Cordero inmolado. Era la sombra de lo que se viene anunciando, lo que va a pasar al León de Judá. Sin el León de Judá no somos nada. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra. Ahora, Señor, en toda humildad, delante de tu trono santo, 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 ayúdanos, Señor, no a ser salvos, porque por tu gracia somos salvos. Ayúdanos a vivir en esa verdad
y nunca aceptar una doctrina fuera de tu palabra. Como dijo Judas, hermano del Maestro de Nazaret, que nunca nuestros labios guarden silencio cuando tengamos que contender por nuestra fe. Porque si nosotros no lo hiciéramos, aún las piedras hablarían. Pero hoy, el día de hoy, te quiero dar lo más importante. Decía Judas, algo tenemos en común, que es la salvación. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo, o nos está viendo a través de las redes sociales, la gracia de Jesucristo se ha derramado en la cruz del Calvario y todavía está vigente. Ven a Cristo Jesús. Repite esta oración en silencio o donde estés, o si nos vas a ver. Dile: Padre, perdona mis pecados. Perdona porque me deleité en el pecado, pero ahora vengo a ti con el propósito que me des salvación y me hagas nueva criatura. Te agradezco por Jesucristo y en el nombre de Jesucristo te lo pido. Padre, gracias por tu palabra, la palabra profética más segura, tan hermosa, a la cual hacemos bien en estar atentos. Gracias por estos 11 años. Gracias por los años que vienen en Cristo Jesús, sabiendo que nada ni nadie puede detener a la iglesia de Cristo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, ¿verdad? Él es el que por Él estamos aquí presentes, ¿verdad? Y dice en su palabra, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa fe vamos a ser salvos de la ira venidera, en el creer en nuestro Señor Jesucristo y depositar la fe en Él. Él es el único Dios. Oremos por las ofrendas de esta tarde. Bendito Dios Padre, te damos gracias, mi Dios, una vez más, porque nos has permitido, mi Dios, estar aquí, tu iglesia reunida, Señor, recibiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros y sabemos, Señor, que nos vas a bendecir, Señor, nos vas a seguir cuidando y protegiendo, Señor. En esta hora, Señor, así agradecidos contigo, Señor, te damos estos diezmos, estas ofrendas, Señor, que servirán para que tu obra siga adelante. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor, y que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hola, hermanos, puestos de pies para una última alabanza. Que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar.
Así puestos de pie vamos a obedecer un mandato que Jesucristo dejó a su iglesia y recordemos que es un símbolo que hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Pero eso no quita que es un momento solemne, un momento donde recordamos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que venció al pecado y a la muerte. Por consiguiente, vamos a tomar la Santa Cena, pero yo los invito, los animo a que nos pongamos a cuentas con Dios. Si en algo le hemos fallado a nuestro Dios, sea de hecho o de omisión, si hemos pecado ante su santidad, pongámonos a cuenta, incline su rostro y póngase a cuentas con Dios. La primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos 23 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Padre, eres el Dios que adoramos, el Dios que derrotó a la muerte y al pecado. Gracias, gracias Señor por derrotar al pecado. Gracias por derrotar a la muerte, Señor, porque eso nos da esperanza de vida eterna, pero esperanza de vida eterna en tu presencia. Padre, ahora que la iglesia de Cristo se retira de este santuario, de este templo, de este lugar donde nos reunimos a adorarte, sabemos, Señor, que tú vas con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ayúdanos, pues, Espíritu Santo, a hacer tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.